Ya, vamos a hacer un ejercicio de manejo de listados y para eso vamos a partir creando un proyecto nuevo, vacío. Le vamos a poner ejemplo listados, Java, la API 27 suficiente y vamos a asegurarnos de que esté el, el build en la versión 32 para no tener problemas con el autocompletar. Entonces vamos a ir acá al build.gradle, está la versión 32, estamos ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pantalla en donde podamos tener un listado de elementos, podamos seleccionar uno de ellos y podamos mostrar esa información en una segunda pantalla. Entonces vamos a partir creando nuestro primer activity, un activity vacío, main activity, va a ser un launcher, que va a ser el primero que se va a ejecutar, hecho en Java. Y esta activity nos vamos a ir a la interfaz y lo que vamos a necesitar acá es, bueno, primero vamos a cambiar el layout a un linear layout vertical con un margen de unos 30 dp. Y dentro de este layout vamos a tener dos elementos. Primero un botón, Match Panel, Wrap Content. Y este botón nos va a permitir agregar. Entonces va a tener un ID, btn agregar. Vamos a ponerle btn nuevo para mostrar un nuevo contacto. Perdón, me faltó el ID btn nuevo. Y esto va a tener un texto que va a ser nuevo contacto. Además vamos a necesitar un list view que va a ser el encargado de mostrar la información en pantalla. Y este list view, el ancho, match panel, wrap content. Y esos elementos que se ven en pantalla son solamente de prueba, o sea, no, son visuales para que nosotros sepamos que hay un list view, pero si nosotros ejecutamos esto en realidad no vamos a ver nada en pantalla. Y esto también va a tener un ID, lst contactos, y ahí vamos a tener la información necesaria para nuestra interfaz. Con eso tenemos lo que necesitamos en nuestra primera pantalla para poder agregar información. Ahora vamos a trabajar con lo que va a ser el main activity. Entonces, en este main activity vamos a necesitar un par de elementos. Primero vamos a agregar, eh, vamos a tener que tener un listado para poder guardar nuestros contactos y vamos a tener que tener un adaptador para poder conectar estos contactos con el list view. Entonces vamos a tener un objeto de tipo ArrayAdapter que va a ser nuestro adapter y vamos a tener un objeto de tipo ArrayList que va a ser nuestro listado. Vamos a necesitar ahora una clase para poder guardar toda esta información. Entonces en nuestro proyecto vamos a crear un nuevo Java Class. Le vamos a poner contacto. Y esta clase necesitamos los atributos que va a tener directamente la clase contacto. En nuestro ejemplo vamos a tener acá el nombre. Vamos a tener el email, private string, el fono y private string una observación.
Normalmente en una clase de Java tenemos los atributos, tenemos los constructores, tenemos los get y los set y tenemos el método toString. Los atributos los acabamos de hacer acá. El constructor lo podemos hacer directamente con generate, botón derecho, generar, constructor. Seleccionamos todos los atributos que queremos que tenga el constructor y lo agrega de forma automática. Lo mismo podemos hacer con los get y los set, getter y setter, los podemos generar por separado o los dos juntos. Seleccionamos los atributos y los genera. Y finalmente el método toString, también generar toString, y acá voy a colocar solamente el nombre. El método toString lo vamos a utilizar cuando queramos mostrar esta información en el listado. Entonces acá yo voy a retornar lo que quiero que aparezca en ese listado. Y en particular quiero que aparezca solamente el nombre. Entonces con eso tenemos esta clase. Ahora, es importante que esta clase, además de lo constructor, los get, los set y el toString, implementemos lo que es serializable. Y esto lo vamos a ocupar más adelante cuando nosotros estemos enviando esta información al intent. Entonces tiene que ser de tipo serializable. Volvemos a la activity. Entonces ahora que tenemos esta clase, le puedo decir al ArrayAdapter que va a ser de objetos contactos, y nuestro ArrayList también va a ser de objeto contacto. Tenemos ya la clase creada. ¿Para qué nos va a servir esta clase? Nosotros acá vamos a necesitar poder guardar información en estos elementos para poder desplegarlo. Entonces para eso tenemos que primero inicializarlo. Entonces acá vamos a inicializar el listado, y eso es this.listado es igual a new ArrayList de contacto. Después vamos a inicializar el adapter. Y este sería this.adapter es igual a new ArrayAdapter contacto. Entonces el adapter requiere algunos parámetros. Primero necesitamos pasarle el contexto, y acá es el objeto donde lo estamos utilizando, o sea, this. Luego tengo que pasarle el tipo de layout que va a utilizar el listado, o sea, cómo se van a ver los datos en pantalla. Y acá tenemos varios tipos, pero android.r.layout, y acá tenemos un montón de tipos de listados, pero vamos a utilizar el más básico, que es el Simple List Item 1. Y ese es el listado que trae un cuadro de texto para mostrar por pantalla. Con esto tenemos inicializado el adaptador y el listado. Como no tenemos datos en una base de datos ni nada, por el momento vamos a cargar algunos datos iniciales. Y vamos a crear algunos contactos. New contacto. Nombre, el email. Después viene el teléfono. Y finalmente una observación. Y voy a crear 3 contactos. Bruce, Clark y Diana. Diana, un fono y una observación. Tenemos 3 contactos. Estos contactos ahora tenemos que cargarlos a nuestros elementos. El listado va a ser las veces de nuestra base de datos, y el adapter va a ser el objeto que va a almacenar los contactos para mostrarlos en el list view. Entonces, que sería this.listado.add contacto 1,
Después el 2 y el 3. Y una vez que tenemos los tres contactos agregados, bueno, acá está cargando el emulador mientras tanto, vamos a agregar estos mismos elementos, pero ahora al adaptador. Sería this.adapter .add, el C1 el C2 y el C3. Tenemos la carga inicial, tanto en el listado como en el adaptador, pero todavía no agregamos este adaptador a nuestra interfaz. Entonces lo que tenemos que hacer es asociar este adaptador a nuestro listado. Entonces acá sería un list view, aquí le va a llamar lst contacto, va a ser igual a findViewById r.id.lst contactos. Ahí tenemos nuestro listado de contactos y tenemos que amarrarlo con el adaptador. Entonces sería lst contactos.set adapter y acá le pasamos el adapter. Ahora sí podemos hacer las pruebas. Voy a recargar esto. Y debería aparecer listado con 3 elementos. Entonces ahí tenemos Bruce, Clark y Diana. Son los elementos que acabamos de agregar acá. Los agregamos al listado, los agregamos al adapter y luego amarramos este listado de contacto al adapter. Entonces, el siguiente paso ahora es poder visualizar la información de estos elementos en una segunda pantalla. Entonces vamos a necesitar un segundo activity. Nos vamos a ir a Activities, Empty Activity. A este le vamos a llamar Detalle. Este no es Launcher. Y en este Activity Detalle vamos a necesitar agregar elementos en pantalla para poder visualizarlo. Vamos a ir al código split nuevamente. Vamos a cambiar esto a Linear Layout vertical con un margen. Y acá vamos a necesitar algunos textos de información. Un text view, match parent, wrap content. Y acá vamos a agregar la información nomás del contacto, que va a decir información de contacto. Le voy a poner Gravity Center. Perdón, no es la Layout Gravity, es solo Gravity. Y el texto un poco más grande. Text size 25 cp. Ya. Además, voy a necesitar un text view para cada uno de los datos que quiero mostrar. Entonces, vamos a necesitar acá un ID. Este va a ser string nombre. Y el texto va a ser nombre.
Vamos a necesitar 4 de estos. El nombre, vamos a necesitar el email. El mensaje va a ser email. Vamos a necesitar el fono. Acaba de decir fono. Y vamos a necesitar la observación. Le voy a dar un poco de espacio acá. Y con eso vamos a poder mostrar la información del contacto en pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mostrar esta información? Nos vamos a devolver de nuevo al main activity. Necesitamos ahora que cuando yo le haga clic a un elemento del listado, pueda seleccionar ese elemento y mandarlo dentro del intent al detalle activity. Entonces, así como nosotros teníamos un botón y a ese botón le agregamos un click listener, acá vamos a hacer lo mismo con el listado. Listado contacto. Acá no es un on-click listener, porque yo no quiero ver cuando le hago clic al listado completo, sino que es un on-item click listener, porque yo quiero detectar cuando le hago clic a un ítem en particular. Y acá igual el que está con verde es el sugerido adapter iter on click listener. Y acá es importante esta variable. Ese integer, que acá se llama i, le voy a cambiar el nombre. Posición. O índice. Pero en el fondo este es el elemento que a mí me dice a cuál elemento del listado yo le hice clic. Entonces una vez que yo sea el elemento que le hice clic, voy a capturar ese elemento desde nuestro listado. Get, le paso un índice, que es la posición. Y ahí voy a tener el objeto C, que es un objeto, uno de los contactos. Acá puede ser el 0, el 1 y el 2, porque recuerden que los arreglos parten de 0. Una vez que tengo ese objeto, lo envío igual que cualquier otro elemento. Hacemos un intent, new intent, main activity.this y voy a ir a parar al detalle activity.class. El activity de origen, el activity de destino. Luego en este intent vamos a poner un extra. Quiero mandar un contacto y en este caso mi contacto es el objeto C. Acá es importante que este objeto C, que es de la clase contacto, sea serializable. Porque así como nosotros tenemos put extra para string, para enteros, para float, para lo que sea, los objetos tenemos que poderlos mandar también dentro de estos parámetros. Y eso es serializable. Entonces, para que esto funcione, nuestra clase contacto tiene que implementar serializable. Y luego start activity el intent. Entonces yo le voy a hacer clic a un elemento, voy a ir a buscar este objeto, lo voy a cargar dentro del intent y lo voy a mandar a mi segundo activity. Vamos a ir al segundo activity. Y acá es el mismo proceso que hacemos frecuentemente. Vamos a capturar el objeto. Contacto, le voy a poner C. Get intent. Get, y acá dentro de los extras, el que me sirve es get serializable extra. Contacto. Primero voy a tener un error. ¿Por qué? Porque cuando yo guardo un objeto serializable, automáticamente se serializa. Se transforma como en un string y se envía. Pero cuando yo lo recupero serializado. Entonces yo tengo que deserializarlo de alguna forma. Y acá me dice que el error que yo... voy a mostrar ahora. Que yo estoy recibiendo un objeto... Ahí está. Requiere un objeto de tipo contacto, pero estoy recibiendo un objeto de tipo serializable. Entonces para eso tenemos que hacer la transformación. Y le digo que esto en realidad
es de tipo contacto. Entonces recibo este objeto, lo transformo en un contacto y lo dejo en mi variable C. Acá recibo el objeto contacto desde el intent y lo deserializamos. Luego mostramos los datos por pantalla. Acá es lo mismo que hemos hecho siempre. Text view, este se llama str nombre, find view by id, r.id.str nombre. Y str email, str fono y str observación. Y una vez que tenemos estos elementos, tenemos que hacer el setText y escribir el texto que queramos mostrar. En este caso, nombre, dos puntos, y lo vamos a concatenar con nuestro objeto C, que es el contacto.getNombre, que es el método para obtener el nombre. Me falta el duplicar. Bueno. Después vamos a tener el email, el fono y la observación. Get email, get fono, get observación, y acá es el str nombre, str email, str fono y str observación. Entonces ahora podemos probar esto. Vamos a ejecutar el código. Esperamos que esto compile y lo muestre en el emulador. Entonces tenemos los elementos, le hacemos clic a uno y vamos a llegar a la segunda página con el elemento cargado. Bruce, el email, el teléfono, la observación. Volvemos. Si yo le clic a otro, Diana, su email, su teléfono, su observación. Me devuelvo, Clark, su email, su fono y su observación. Entonces esta es la funcionalidad más básica del listado, que podamos desplegar la información y que podamos seleccionar alguno y ver los datos completos. Ahora vamos a hacer la última parte, que es poder agregar un nuevo elemento a este listado. Entonces voy a detener esto. Y para agregar un elemento nuevo vamos a necesitar otra pantalla. New Activity. A esta activity le vamos a llamar agregar. Agregar activity. Esto está bien. Y acá vamos a volver al main activity que nosotros teníamos. Y este activity, acá nosotros le agregamos el click. Agregamos evento click al ítem. Evento click al ítem del list view. Y ahora vamos a agregar nuevamente un evento click al botón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos con un botón? Definimos el botón btn nuevo, find view id, r.id.btn nuevo, ahí sí,
y btn nuevo.set onClickListener new view onClickListener. Lo mismo de siempre. Entonces acá lo que normalmente nosotros hacemos un intent desde el valor, desde mi clase original, que sería mi mainActivity.this, hasta donde quiero llegar, que se llama agregarActivity.class. Y luego hacemos un start activity del intent. Con eso vamos a llegar a nuestra segunda pantalla. Pero acá nosotros tenemos que hacer otra cosa, y lo que tenemos que hacer es quedarnos esperando el resultado de este intent. ¿Por qué? Porque la segunda pantalla es independiente de este activity, del main activity. Y en este caso nosotros nuestro listado lo tenemos acá, en el main activity. Este es el listado donde está la información guardada. A lo mejor si nosotros trabajamos con una base de datos, esto como queda lo mismo, porque yo puedo de mi segundo activity guardar a la base de datos, pero acá toda la información está acá en el listado. Entonces lo que voy a hacer es crear un método, digamos, que es para poder lanzar el activity, pero quedarme esperando la respuesta de ese activity. Entonces, antes de hacer este clic, vamos a agregar un Activity Result Launcher. Y esto lo que nosotros habíamos visto es que nosotros podemos lanzar un activity y quedarnos esperando la información. Entonces esto es un Activity Result Launcher. Esto va a recibir un intent. Le vamos a poner Activity Launcher. Cualquier nombre que nosotros queramos ponerle. Y esto vamos a registrar for Activity Result. Y esto se va a quedar esperando el resultado. Y necesitamos pasarle dos parámetros. Primero, un contrato. El contract lo que hace es como hacer un contrato con el activity, cosa de que el activity haga su pega y después vuelva. Y segundo, un callback. Y el callback es el método que se va a ejecutar una vez que la activity vuelva. Entonces, este callback va a ser este método, o el activity result, es el que se va a ejecutar cuando la activity vuelva desde la pantalla y yo sepa si que me fue bien o no me fue bien. Acá yo puedo preguntar cómo le fue a la activity. El método se llama result.getResultCode. Voy a obtener el código. Y esto tenemos una serie de códigos ya predeterminados. Sería activity.resultado. Y acá está resultado OK, cancelado. Que son como los que más se utilizan. Entonces vamos a colocar resultado OK. Si es que todo fue bien y nos salió todo bien. Acá me falta un punto y coma. Si es que todo no fue bien, lo que tenemos que hacer acá es pescar la información que nos llegó en el intent. Vamos a poner data, que sería en el result que llegó por parámetro getData. Y ahí tengo la información que me mandó de vuelta el otro activity. Voy a generar un contacto nuevo. Y al igual que en el otro caso, vamos a utilizar este mismo data el get serializable extra. Voy a sacar la información serializada, que es el contacto. Una vez que tengo ese contacto C, lo agrego en el listado para que sea parte de mi nueva base de datos y lo agrego en el adaptador para que sea parte de mi list view. Y cuando yo modifico este adaptador, tengo que decir notify dataset change para decir que los datos que estaban dentro fueron modificados y el list view va a reaccionar a eso y va a modificar también los datos que están en pantalla. Por lo tanto, ¿qué nos falta? Como ahora yo tengo este Activity Launcher que va a llamar al intent y se va a quedar esperando, cuando yo lance el intent, en vez de usar nuestro Start Activity como lo hacemos normalmente, tenemos que utilizar el Activity Launcher.
Y ese método Activity Launcher tiene un método launch, que es el lanzar, y ahí va a lanzar el intent. Entonces el Activity Launcher.launch y le pasamos por parámetro el intent. Esto va a mandar toda la información a mi activity que se llama agregar. Y esta activity agregar, que ahora está vacío, le vamos a agregar los edit text para poder guardar la información. Nuevamente vamos a hacer un linear layout de orientation vertical con un margen de 30 dp. Y dentro de esto vamos a necesitar algunos edit text. Match parent, wrap content con un ID, txt nombre, con un hint, ingrese el nombre, vamos a copiar y pegar. Necesitamos 4 elementos: el nombre, el email, el fono y la observación. Email, ingrese el email. Fono, ingrese el fono. Y observación, ingrese alguna observación. Finalmente vamos a necesitar un botón. Este botón va a ser el btn guardar. Con eso vamos a guardar la información y el texto va a ser guardar. Ahí tenemos el elemento. Ya que tenemos todas las interfaces listas, vamos a aprovechar de empezar a pasar todos estos textos al string. Entonces lo podemos hacer directo acá, extraer string resource. Este va a ser btn guardar. Esto va a ser hint observación. Ingrese el fono. Hint fono. Ingrese el email. Hint email. Y ingrese el nombre. Hint nombre. De acá estamos listos. El detalle, esta información está acá como texto, pero en realidad esta información nosotros la estamos escribiendo directamente en el método. Entonces no la necesitamos acá. Y en el main activity, acá tengo este nuevo contacto. btn nuevo. Ahí están todos los textos ya en nuestro res strings, value string. Entonces ya tenemos todos los textos almacenados. Voy a cambiar ese para que todos queden con el mismo formato. Y si cambié este guardar, esto es en agregar. Ya. Ahí tenemos la interfaz. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer finalmente? En nuestro agregar activity, tenemos que hacer el botón guardar como lo hacemos siempre. Vamos a crear el botón btn guardar, find view by id, r.id.btn guardar. Y luego el botón guardar, set on click listener, new view on click listener. Cuando le hacemos clic al botón guardar, tengo que sacar la información de los edit text.
edit text, txt nombre, findViewById, r.id.txt nombre. Lo mismo txt email, txt fono y txt observación. Tenemos esos datos. Ahora tenemos que sacar la información de estos objetos. Entonces sería string nombre, txt nombre, getText, toString. Ahí sí. Command D. El nombre, vamos a necesitar el email. Todavía no. El email. Vamos a necesitar el fono. Y vamos a necesitar la observación. Listo. Tenemos los datos para crear nuestro objeto. Ahora vamos a crear el objeto. Contacto c igual a new contacto. Y tenemos que recibir el nombre, el email, el fono y la observación. Y ahora viene lo nuevo. Como nosotros estamos esperando la respuesta de esto desde el main activity, tenemos que notificar al main activity de los resultados. Y para notificar al main activity de los resultados, tenemos que crear el intent también, igual que antes, pero creo un intent vacío. No tengo que decirle desde el origen y el destino, porque no quiero moverme de una activity a otra. Lo único que voy a hacer con ese intent es cargarle la información. Intent.putExtra. Mi objeto se va a llamar contacto. Y acá está dentro de la variable c, que es la variable que tenemos acá arriba. Una vez que tengo este intent, vamos a llamar al método setResultado. Y el setResultado tiene dos parámetros. Primero, cómo me fue. Activity. Y acá le voy a decir punto resultado ok. Con eso le digo que me fue bien. Y segundo, el segundo parámetro que se ve acá abajo, intent data. Entonces le voy a mandar los datos para allá. Entonces acá sería el intent. Este intent dentro tiene el contacto que yo quiero enviar. Y finalmente, para decir que todo esto terminó, usamos finish. Y esto va a cerrar este intent. Entonces ahora sí podemos hacer las pruebas. Cargamos el proyecto. Y lanzamos la aplicación. Entonces deberíamos tener nuestro listado primero. Si yo entro a un elemento, poder ver el detalle. Y si selecciono el botón nuevo contacto, voy a tener esta pantalla. Acá voy a poder ingresar los datos nuevos. ¿Dónde está el arroba acá? Voy a ir al teclado
arroba el .cl, el fono y alguna observación. Guardamos y ahí está el dato en nuestro nuevo listado. Ahora yo puedo hacerle clic y puedo ver la información de ese contacto. El main se quedó esperando la información del nuevo contacto. Si es que yo vuelvo, no voy a responder OK, por lo tanto, mi main activity, voy a llegar acá, va a decirle el resultado OK, no, es cancel. Entonces me voy a saltar esto y no voy a hacer nada. Si es que yo dentro del contacto agrego un elemento y lo guardo, ese elemento va a ir a parar a nuestro nuevo listado. Entonces ahí tenemos toda la funcionalidad básica implementada. El listado con su adaptador. El adaptador es el que guarda la información del listado y el list view lo despliega. Si yo le hago clic a un elemento, veo la información de ese elemento, cualquier elemento que sea. Y si es que yo agrego un contacto nuevo, lo podemos ingresar a nuestro listado.